El objetivo de esta colaboración es el estudio de variedades interesantes para los agricultores de nuestra zona, con un material vegetal al que nosotros tenemos difícil acceso. Se trata de variedades con bajo reposo, es decir, que tienen necesidad de pocas horas de frío y no sabemos si se adaptan bien a nuestra zona de cultivo. Entonces es muy interesante tener ese tipo de variedades en esta colección para ver cómo se comportan y qué capacidad productiva tienen. Ocho variedades que han venido de un programa de mejora de Sudáfrica que se llama ARC Infruitec, que es parte privada y parte pública. Son ahora mismo variedades protegidas, por tanto es muy difícil acceder a ese material vegetal. Estas variedades son interesantes, como he comentado anteriormente, porque tienen bajas necesidades de frío, y otro de los objetivos de mejora de este programa es que son variedades muy resistentes al transporte a larga distancia. Entonces pueden ser potencialmente muy interesantes para nuestra zona de cultivo, primero porque tienen baja necesidad de frío y aquí no tenemos grandes horas de acumulación de horas de frío, y además que a nosotros también nos interesa llevar la fruta a largas distancias. Ahora estas variedades llevan ya 5 años con nosotros, incluidas en la colección de variedades del CICITEC, que ahora mismo cuenta con 50 variedades distintas de ciruelo, de distintas partes del mundo y de distintas, digamos, antigüedades. Son variedades típicamente cultivadas en la zona, variedades que ya no se cultivan, pero pueden ser interesantes, y variedades nuevas como estas que os estoy comentando. Estas variedades, como llevan ya 5 años con nosotros, todavía no han entrado en plena producción, porque vinieron como plantones, como cuando se ponen las colecciones. Entonces todavía no sabemos el rendimiento total que puede tener esa variedad ni la potencialidad que puede tener. Hemos visto que efectivamente se adaptan bastante bien, producen muy bien, y en ventanas de producción que no están actualmente cubiertas en la mayor parte de los casos para Extremadura. Entonces son variedades muy interesantes. Sin la colaboración por ejemplo, en este caso, árboles oreros u otras colaboraciones que tenemos con otras empresas, no podríamos tener acceso a este material y el libre estudio de este material. Entonces es muy importante la colaboración entre los centros de investigación y las empresas. Entre otras cosas, lo que se estudia aquí son las fechas de floración, los calendarios fenológicos en general, desde el movimiento de las yemas hasta la maduración del fruto. Entonces, a nivel local, ya que estamos en Extremadura, en las Vegas Bajas del Guadiana, entre Mérida y Badajoz, la información que pueden obtener los agricultores es las fechas de floración, que es muy importante en el caso del ciruelo para la coincidencia y la compatibilidad entre variedades, y también la fenología respecto a la maduración, saber si son de ciclo corto, de ciclo largo, si son de primeros de junio, de finales de septiembre. Eso es importante a la hora de los agricultores de la zona, pero para los agricultores a nivel nacional o internacional, las relaciones de compatibilidad, que es básicamente el objetivo principal de esta colección, que tiene 50 variedades, lo que estudiamos son las relaciones de compatibilidad en el caso del ciruelo. Entonces las relaciones de compatibilidad es algo varietal, no se trata de la zona de cultivo donde se cultive. Entonces el dato que obtenemos aquí puede ser utilizado a nivel mundial, del dato de floración, en el caso de las relaciones de compatibilidad. La floración influye en cada una de las zonas de cultivo y repercute las horas de frío que se acumulan en cada zona. Entonces es diferente de cada zona de cultivo. Es muy importante que haya tantas variedades porque así podemos relacionar las variedades en compatibilidad, variedades que son más antiguas con variedades que son de nueva incorporación de programas de mejora, que a lo mejor nunca se ha pensado que puedan ser compatibles y realmente lo son. Nosotros hacemos trabajos de polinización en el campo, en el laboratorio, y también hacemos marcadores moleculares que a veces normalmente suelen ser más ágiles los estudios. Es importante tener el mayor número de variedades posible y de ahí la importancia de este convenio y de otros convenios que tenemos con otras empresas para poder tener acceso a material vegetal, digamos, protegido o exclusivo. Material vegetal nuevo que sea interesante para los agricultores y que potencialmente puedan utilizar en sus plantaciones. Además de esta colección, tenemos una colección que hemos puesto en marcha, que se ha puesto en marcha este año, de albaricoquero, en el que también tenemos una colaboración con otras empresas, con una empresa de Murcia, un ostentor, para digamos, estudiar variedades protegidas de albaricoquero, que puede ser potencialmente interesante para nuestra zona de cultivo también.
En el caso del ciruelo japonés presenta un tipo de incompatibilidad que hace que no le valga su propio polen, como ocurre en otras especies frutales, como por ejemplo el melocotón, que la mayoría de las variedades son autocompatibles, o sea, les vale su propio polen. En el caso del ciruelo es totalmente lo contrario, la mayoría de variedades necesitan polen de variedades compatibles que florezcan al mismo tiempo que ellas para tener producciones rentables y producir año tras año. Entonces, determinar las relaciones de compatibilidad entre las variedades, en el caso del ciruelo, es crucial para obtener producciones. Nosotros ya tenemos desarrollada una tabla de polinizadores con 27 grupos que engloba a más de 200 variedades de ciruelos, de las cuales evidentemente no se cultivan todas aquí en nuestra zona, pero que pueden ser importantes para otras zonas de cultivo a nivel mundial. Entonces, el saber en qué grupo de incompatibilidad está cada variedad ayuda al agricultor a elegir correctamente los polinizadores en cada plantación. Eso sirve para plantaciones nuevas en las que puedes elegir perfectamente la variedad polinizadora que es compatible genéticamente y además coincide en floración, y además sirve para digamos, solucionar problemas de plantaciones ya establecidas, porque hay plantaciones que se han establecido hace mucho tiempo, no producen, no se saben por qué no producen, y realmente es porque la elección de polinizadores no fue correcta en ese momento. Entonces, sabiendo qué polinizadores son compatibles, se hacen distintos mecanismos por reinjerto o por interplantación de árboles compatibles, y se pueden recuperar esas plantaciones. No es necesario arrancar esas plantaciones. Los árboles frutales no son variedades, o sea, no son plantaciones anuales que te arrepientes y le arrancas, no, necesita una serie de años hasta que esa plantación se establece, al menos 3 o 4 años en el caso de los frutales de hueso, en el que no obtienes beneficios, pero tampoco sabes lo que va a pasar. Entonces, el tener bien diseñada la plantación o poder resolver los problemas que ya una vez teniéndola plantada te han surgido, significa para los agricultores no tener que arrancar y abandonar ese cultivo en el que ha invertido tanto tiempo y tanto dinero y tanto esfuerzo.